En Evan Radio, creemos en el poder del Evangelio para cambiar vidas. Nuestro compromiso es ofrecerte contenido de calidad que te inspire a vivir una vida plena y significativa, arraigada en la fe y el conocimiento bíblico por todas las plataformas digitales. Evan Radio, contenido que transforma vidas. Dios bendiga la audiencia de Evan Radio. Para nosotros es un grato placer, privilegio, poder retomar esta serie que hemos titulado El Camino de Regreso. Y para mí es un honor poder estar acompañado de mi hermano Camasta, mi hermano Carlos. Y recuerdo que en el primer programa abordamos ese diseño inteligente de la creación del universo, que es producto de la palabra poderosa de nuestro Dios. También abordamos en la segunda entrega, hablamos sobre el evangelio oculto en el Antiguo Testamento. Otro tema interesante fue el escándalo de la gracia, donde presentamos el evangelio encarnado en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El tema que hoy tenemos para exponer es un tema que es central de la fe cristiana. Es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué bueno que junto a mí está el maestro Camasta, Carlos, para que abordemos y sirvamos de edificación para la audiencia de Evan Radio. Gracias por esa tremenda introducción, Rafael. Yo sé que ha sido una serie sumamente interesante. A mí me ha apasionado. Y como tú decías, el tema central de nosotros como creyentes tiene que ver con la resurrección. Y cuando pensamos en eso, vamos inmediatamente a Corintios 5, que era el problema que Pablo estaba tratando con el tema de la resurrección. ¿Y por qué es importante antes de entrar en materia? Es porque si nosotros venimos de una pérdida de nuestro propósito, a ver, si perdemos nuestro propósito para el cual fuimos creados, y entonces regresar a ese camino conllevaba de ese sacrificio. Por ese sacrificio se completaba con esa resurrección. Es decir, que el trabajo redentor de Cristo culmina con su muerte. Si su muerte sale de ese panorama, entonces todo el trayecto que venimos recorriendo para regresar a ese camino que es de la salvación, entonces queda incompleto. Correcto, Carlos. Sí, no, y desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, los autores bíblicos y los personajes bíblicos anticipaban esa resurrección. Correcto. De la resurrección por un redentor y su resurrección. Es decir, la resurrección del redentor y la resurrección de ellos mismos. O sea, que desde el Antiguo Testamento estaba ahí presente, estaba en la mente de ellos. Aunque podríamos decir que muchos no lo tenían con toda claridad, de seguro, pero siendo inspirado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el autor del libro de Job sí lo tenía ya anticipado. Y dice Job 19, 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Oh, ¿te fijas? Él ya anticipaba eso de su Redentor. Y después de deshecha esta mi piel, ahí está hablando de él, en mi carne he de ver a Dios. Si mi Redentor se levanta, yo también me voy a levantar. Él tenía esa seguridad. Una profecía. Así es. Y no, o sea, ellos no tenían la ventaja que nosotros tenemos, que tenemos todo el canon. No tenía nada. Tenía el autor del libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero Job tenía esa confianza de que hay un Redentor que se iba a levantar y que por él levantarse, él también sería levantado.
Así Eso es. está interesantísimo. Y miren, realmente la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pudiéramos presentarla en 3 ejes. El primero es que Cristo, si Cristo resucitó, entonces la muerte ha sido vencida. Es decir, la última palabra no la tiene la muerte, porque Él conquistó la muerte. Como alguien dijo, con su muerte Él mató la muerte. De manera que si Cristo resucitó, hay victoria sobre la muerte. Pero eso pudiéramos verlo también de una manera negativa, porque si Cristo no resucitó, entonces la última palabra la tiene la muerte. Y como dice Pablo, en vano Exactamente. es nuestra creencia. Entonces. Exactamente. Entonces, si Cristo resucitó, también su resurrección valida todo lo que Él dijo. Toda la promesa que le hizo a sus discípulos, a su iglesia, pero también lo que dijo de sí mismo, que era el Hijo de Dios. Queda confirmado con su resurrección de que su palabra tiene peso, tiene autoridad, son la palabra de Dios hecho hombre. Pero también lo pudiéramos ver de manera negativa. Si Él no resucitó, entonces su palabra cae por tierra. Perfecto. Pero también, si Cristo resucitó como lo creemos y lo sabemos, entonces la garantía eterna del creyente, de la salvación del creyente, está asegurada. Pero también pudiéramos verlo de manera negativa. Si Cristo no resucitó, y ahí es que entra Pablo, como bien dice Carlos, entonces no hay seguridad de salvación para el creyente. Y esa es la dinámica y esa es la importancia vital de esta extraordinaria doctrina de la resurrección. Por eso los primeros creyentes, los discípulos y luego los discípulos de ellos, se centraban en presentar al mundo la tumba vacía, a ese Cristo resucitado. Así es. Y esto ha sido realmente el acontecimiento más extraordinario, que aún los críticos han tenido que formular teorías tratando de demostrar que Cristo no resucitó. Y eso lo abordaríamos más adelante, pero me gustaría saber algún texto que ustedes tengan para sustentar, ¿verdad?, esta doctrina. Sí, fíjate que tanto Pablo como Pedro, en el caso de, por ejemplo, el Salmo 16:10, cada uno lo menciona, porque ellos entienden que ese salmo está apuntando a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tanto Pedro y Pablo lo mencionan, ese texto en el libro de los Hechos. Pero algo fundamental, el mismo Señor Jesucristo, en reiteradas ocasiones, mencionó su muerte y su resurrección. Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas. Y dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es nuestro Señor que está hablando. Es su palabra, que es infalible. Y así mismo aconteció. Pero yo pensando ahora, no fueron 4 días ni 5. Es lo que Él dijo, Lo que Él 3 dijo. días. Al tercer día. 3 días. Y al tercer día iba a resucitar. Y que iba a padecer. Y así mismo sucedió. Sí. Entonces, esa es la confianza que nosotros tenemos que tener en la infalibilidad de la Escritura, que lo dice la Escritura, es real, es cierto, es verdadero y se cumple todo lo que ha dicho la Escritura. Así es. Y si nos vamos también ya a datos arqueológicos, también
hay formas de ver la veracidad de todo este hecho. Primero, pasó. Hay datos que relatan incluso dónde estuvo la tumba. Se relata muchos historiadores que no tenían que ver nada con la fe cristiana afirman que Jesús existió y que lo mataron y narran la forma exacta de que lo mataron. Es decir, que si ya ves el argumento de cómo él narra su muerte y cómo personas que no tienen que ver con la fe cristiana narran su muerte, entonces de entender que también lo que pasó después va acorde con lo que dice la palabra de Dios. Pero otro aspecto importante es que hubieron tantas personas que evidenciaron de manera presencial la muerte, la resurrección de Cristo. Y esto dentro de datos verídicos es lo que comprueba si yo aquí salgo y hago algún desorden civil, lo que preguntan dónde están los testigos. Si yo logro que 3 personas digan que yo no lo hice o que lo hice, la ley me condena o no me condena. Pero miren cuántas personas Jesús se le apareció y fueron de los testigos fieles de su resurrección. Pero no personas que no ganaban nada con decir que Jesús había resucitado. Ahora, es importante entender el aspecto de la resurrección. ¿Por qué es tan importante? Miren, yo con un maestro que dentro de una materia, yo estaba eligiendo los créditos de una materia de la universidad. A mí me tocaba tomar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Le pregunto a una persona de servicios académicos por qué prerequisito del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Es decir, ¿por qué tengo que elegir primero el Nuevo Testamento antes que dar la materia del Antiguo Testamento? Y esa persona me explica, mira, nosotros tenemos aquí la modalidad de que no es más fácil abordar el Antiguo Testamento luego cuando ya el Nuevo se ha desarrollado, porque tú vas a saber completamente entender de qué habla el Antiguo Testamento. Es decir, que todo lo que nosotros hoy estamos narrando y lo que habla Pablo está en el Antiguo Testamento. Es decir, que también podrían decir no, porque tenemos que irnos, que hay personas que no se escuchan que defienden otra fe, una fe judía, otro tipo de religión. No. El Antiguo Testamento afirma de que Jesús iba a venir a este mundo. Vemos Isaías completamente cómo desarrolla por todo lo que iba a pasar Jesús, pero también afirma que iba a resucitar. Entonces le da peso tanto el pensamiento judeo-cristiano que está aquí plasmado en el Antiguo Testamento, inspirado por Dios, y le da fuerza también al Nuevo Testamento, que entonces son los discípulos de Jesús, que pudieran decir, no, lo que pasa es que ellos eran seguidores y podían inventarse lo que querían. No. El antiguo, de personas que negaron a Jesús, que no querían a Jesús, escribieron sobre su resurrección. Y está en la palabra de Dios. Imagínate que Jesús no hubiese resucitado. Feliz. La conducta que adoptaron los apóstoles hubiera sido la misma. No. Jamás. Miedo. Ellos tuvieron la prueba de la resurrección de nuestro Señor. Pero también hay algo fundamental, y es que ellos pudieron comprobar lo que Él le había dicho y que se produjo así como Él lo dijo. Por eso en una ocasión le dice a Pedro, tú no lo vas a entender ahora, tú lo vas a entender después. Entonces, ellos comenzaron a entender todo eso después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo y aún más, después que recibieron el Espíritu Santo. Fruto realmente de la resurrección. De esa resurrección. Porque la resurrección es el aval, es la prueba de que la obra de Cristo cumplió todas las demandas de justicia de nuestro Señor. Es decir, que todo lo que se produjo después fue gracias a su muerte y gracias a su resurrección. La resurrección sella todo lo demás y garantiza todo lo demás. No, y se divide en 2 aspectos, porque cada una logra una cosa diferente. Su muerte salda el pecado, su muerte paga lo que la transgresión de nosotros, pero su resurrección nos da vida. Es decir, nos lleva ya con la promesa de vivir juntamente con Él. Es decir, todos sus atributos de transformación pasan a nosotros por su resurrección. Es decir, que las dos son vinculantes. Sí. Y la prueba, como ya ustedes han mencionado, de la resurrección de Cristo
es tan abrumadora que la crítica más fiera de los enemigos de la fe queda silenciada. Por ejemplo, se han inventado varias teorías para poder demostrar que Cristo no resucitó. Por ejemplo, existe la famosa teoría del desmayo, que Cristo no murió en la cruz, sino que se desmayó. Y cuando fue llevado a la tumba, ese ambiente fresco, frío de la tumba, entonces lo despierta. Pero esa teoría cae por su propio peso, porque pasa por alto la brutalidad de la crucifixión romana. Es decir, los soldados romanos tenían maestría en el arte de ejecutar muerte por crucifixión. Eso podemos, por ejemplo, verlo en un antecedente histórico con la Vía Apia, que hemos hablado anteriormente de esto, donde el general romano Craso ordena la ejecución de 6.000 hombres que eran seguidores de Espartacus. Es decir, que los soldados romanos habían de manera profesional, pudiéramos decir, en el arte de matar, habían logrado afinar, poder ser preciso, minucioso en el momento de ejecutar una víctima en el madero. Pero vamos a especular, vamos a decir que alguien pudo quedar vivo de una eso. crucifixión. ¿Cómo quedaría un cuerpo que ha sido lacerado, golpeado tan brutalmente, y quedar con la fuerza suficiente del otro lado de la tumba? En 3 días. En 3 días, mover la piedra. Poder mover la piedra. O sea, es algo absurdo totalmente. Otra teoría ha sido de que los discípulos robaron el cuerpo, tratando de demostrar que no existió tal resurrección. Sin embargo, eso es inverosímil, porque como discípulos, como señalaba el maestro Camasta, hombre atemorizado, lleno de temor, iban a ir contra guardias romanos que estaban apostados en la tumba. Y cómo luego esos mismos discípulos dan la vida por una mentira que ellos mismos crearon. construyeron, si ellos se robaron el cuerpo. Existe también la hipótesis de que no, los líderes judíos, los líderes romanos, se robaron el cuerpo. Sin embargo, ante el auge del cristianismo en Jerusalén y el desarrollo, el crecimiento de la nueva fe, que ellos mostraran el cuerpo, si ellos lo tenían, públicamente, le daba poder. Iba a detener el crecimiento del cristianismo, iba a sepultar la nueva fe que se estaba desarrollando. Así es. También existe la teoría de la alucinación masiva, de que no, Cristo no resucitó. Ellos tuvieron una alucinación colectiva, masiva. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que eso es imposible. Que es imposible que muchas personas, o más de 500 testigos, tuvieran la misma experiencia. Científicamente eso no procede. Así es. Y por último está la teoría de la tumba equivocada, que fue que las mujeres llegaron a una tumba que no era, que estaba vacía, y se confundieron y dijeron que Cristo resucitó. Sin embargo, también cae por su peso. La tumba donde Cristo fue colocado era de José de Arimatea, un hombre prominente de la ciudad, conocido por todo. Aparte de eso, vamos a añadir que la tumba era nueva. Cristo fue la primera persona puesta allí. Pero también esa tumba estaba vigilada por guardias romanos. Incluso la piedra que se puso en la entrada estaba sellada con cera, dicen los historiadores, y es posible con un anillo oficial, asegurando el perímetro. Que nadie iba a poder mover eso teniendo romanos, el ejército romano. Con esa característica era imposible de que las mujeres y luego los discípulos se equivocaran de la tumba. De manera que es más descabellado. Se necesita más fe
o fanatismo para creer en esas teorías que niegan la resurrección de Cristo, y es más sensato, más racional, más lógico, más inteligente creer en que Cristo ha resucitado. Así es. Y tú hablabas sobre alusiones, como cuando tú... Alucinaciones, exactamente. Tú hablabas sobre las alucinaciones. Dentro del cerebro humano hay sustancias alucinógenas, Sí, químicas. que producen, y hay psicodélicos que ponen el cerebro a ver cosas. Se ha demostrado que muchas personas toman la misma sustancia en el mismo lugar, la misma cantidad, pero cada uno ve cosas totalmente diferentes. Correcto. Porque eso es lo que potencializa cosas ya puntuales del cerebro. Tiene experiencias diferentes, sensoriales que producen. Uno ve una roca volando, otro va a ver otras cosas. Es decir, que es imposible lograr que de manera colectiva, aún con químicos que estimulan las visiones, vamos a decir así, y no se puede replicar. Es decir, 500 personas viendo lo mismo. Cristo resucitó. Eso es imposible. Es imposible, así es. Muy interesante, así es, Carlos. Y la ciencia se encarga de desmontar todo. Sí, entonces usted y yo estamos garantizados de que tenemos vida eterna porque Cristo resucitó. Murió. Amén. Y si Cristo nos resucitó, entonces tampoco nosotros resucitaremos. No hay vida eterna. Sí. Y nuestra fe sería vana. Es decir, que teníamos que apagar todo esto y salir de aquí porque no estamos haciendo absolutamente nada. Así es. Entonces tampoco el evangelio tuviera poder. No hay poder para dar nueva vida. Si Cristo nos resucitó, él hubiera permanecido entre los muertos. Así ¿Qué es. esperanza hay en un muerto? Así es. La esperanza nuestra está en que Cristo resucitó, como dice el apóstol Pablo, y seríamos entonces falsos testigos, testificando de alguien que no está vivo, que no hay vida, que no hay poder. Entonces, y el centro de la predicación de ellos fue la resurrección de Cristo. Sí. Porque, por ejemplo, antes de que usted continúe, maestro, 1 Corintios 15, a partir de versículo 1, dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he predicado o enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí está lo que decía Carlos. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. De manera que la resurrección de Cristo está abrumadoramente documentada. Así es. Respaldada, y los evangelios y las cartas apostólicas dan fe y testimonio, al punto tal que esos hombres prefirieron morir, ser martirizados, antes de negar lo que ellos habían experimentado como testigos de primera línea. De manera que el cristianismo no está basado en mitos o en leyendas o en fanatismo de un degenerado mental, sino que el fundamento de nuestra fe es sólido, históricamente y verazmente. Así es. Y es importante que entendamos el propósito de cómo los discípulos miraron y asimilaron esto. Y hay un relato en la Biblia que habla cómo Jesús se le apareció y no lo reconocían. Que es importante entonces aquí el versículo 8, que dice: y por último, de todos, como un abortivo, se me aparece a mí. Ahí está hablando de la divinidad de Cristo.
Es decir, un cuerpo nuevo, glorificado, no un hombre que se escapó de una tumba y que está caminando, sino un cuerpo glorificado con una naturaleza divina que ya no respeta tiempo, espacio, lugar, y que aún así sus mismos discípulos no lo reconocían. Entonces eso quiere decir dicho que el Jesús que resucitó ya era ese vencedor que todas las promesas que él había dicho que iba a tener, ya le estaba galardonando. Él es nuestra primicia. Exactamente, de lo que va a hacer en nosotros. De nosotros. Y cuando él está en la muerte de Lázaro, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ahí está la clave, el que cree en mí, eso es parte de la obediencia al llamado. Aunque esté muerto, vivirá. Y él no fue lejos, él lo demostró ahí con Lázaro. Lázaro, sal fuera, ven fuera. Y así mismo se va a producir con nosotros. Así es. Entonces, Cristo es la fuente de la vida eterna. Solo en Cristo hay vida. Y la demostración de que hay vida es que Él murió y Él se levantó de la tumba. Como alguien dice, la tumba no lo pudo resistir. La muerte no lo pudo resistir. Cristo se levantó. Entonces, por Cristo nuestros pecados son perdonados. En Cristo hay vida eterna. Solamente en Cristo hay resurrección. Él destruyó, como decía el hermano Rafael, al que tenía al imperio de la muerte. Ya la muerte no tiene poder sobre el creyente. ¿Por qué? Porque está unido a Cristo. Entonces, así como Cristo resucitó, nosotros, la iglesia, que somos su cuerpo, vamos a ser levantados también. Estamos unidos a Él, somos su cuerpo. Entonces, Cristo imparte vida. ¿A quiénes? A los que confían en Él, a los que se arrepienten y depositan su confianza en Él. Y dice Juan, y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Él es primicia de los que durmieron. Entonces, Él abrió Cristo, entonces, Él va adelante y su cuerpo va detrás. Nosotros que somos su cuerpo. Él es la primicia, Él es que Él abrió el camino de la resurrección. Pero hay algo fundamental, lo mencioné hace un momentico, y es que estamos unidos a Él. Nada nos puede separar de Él. Los creyentes, Él es la cabeza y nosotros, la iglesia, es el cuerpo. Así como Él se levantó, así Él va a levantar su cuerpo. Y Él está ahora en la presencia de Dios preparando lugar para nosotros. Él es la vid. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos los pámpanos. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Nada nos separa de Él. Así es. Entonces estamos unidos a Cristo y estamos garantizados porque Él resucitó. Él es la piedra angular. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros somos las piedras vivas que componen el templo que es Él. ¡Wow! Está todo unido. Sí. Tremendo. Y lo mejor de todo, que está disponible para nosotros. Esa es la gran esperanza de nosotros. La esperanza de vida. Y nadie nos la puede quitar, porque nadie nos arrebata de su mano. Estamos en la mano de nuestro Creador, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, quien murió, fue clavado en la cruz para el perdón, como tú mencionabas, el perdón de nuestros pecados, y resucitó como garantía de que de la vida eterna. Los creyentes vamos a resucitar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Señores, yo creo que por hoy ha sido mucho. Es un tema interesante. Si tienes algo que decir, Rafael. Sí, a los amigos que pueden apreciar, disfrutar esta programación, para ellos también hay buenas noticias. La tumba vacía representa el camino de salvación, de redención, el pago de la deuda por sus pecados. Si ellos ponen su fe y su confianza en Jesucristo, la Biblia asegura que serán perdonados de sus pecados y serán salvos. Así es, así es.
Así es. Dios le bendiga a todos. Terremotos, problemas, muertes, dolor, todo eso se soluciona con la esperanza de vida que es Jesús. Hasta la próxima. Dios le bendiga a todos. Estás escuchando Evan Radio. Evangelizando vidas, renovando entendimiento.